amados. Hoy día vamos a ver el pasaje de la epístola del apóstol Pablo a Tito, del capítulo 1, del versículo 8 al 16, en que está hablando sobre las cualidades de los ancianos que gobiernan una iglesia. Si pudiéramos orar al empezar. Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Día, Señor, en que tú extiendes tu bondad a nuestra vida. Que agradecemos, Señor, porque nada merecemos. Sin embargo, tú has extendido salvación, bendición a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para comprender y conocer la palabra de Dios. Ponemos todo esto en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La clase pasada vimos algunas de las cualidades de los episcopos, esto es, los ancianos que gobiernan la iglesia. Y seguimos recordando que además de este pasaje, también hay que considerar lo que el apóstol escribió al respecto en 1 de Timoteo, capítulo 3. Pero ahora seguimos con la epístola a Tito, hablando del anciano, del obispo, episcopos. Debe ser hospedador, que ya vimos la semana pasada. Amante de lo bueno, lo cual es un tema bastante amplio, aunque es fácil que se venga a la memoria precisamente lo que escribió Pablo respecto a qué pensar en su epístola a la iglesia en la ciudad de Filipos, cuando escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto aparece en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Asimismo, amante de lo bueno, podemos entenderlo como amante de todo lo que agrada a Dios, todo lo que da honra y gloria a Él, incluyendo también el agradecimiento por su preciosa creación y por todo lo que viene de Él, que es bueno. Por otra parte, la palabra que usa el apóstol en el texto original en griego es amante de lo ágatos, aquello que es bueno en su carácter, en su constitución, y que es beneficioso por su efecto, puesto que agrada a Dios.
Seguimos leyendo las cualidades del anciano que gobierna en la iglesia. Que sea sobrio. Y la palabra usada en el griego original, pronesis, puede traducirse sobrio, prudente, discreto, y denota sabiduría práctica, prudencia en el manejo de situaciones, incluso sentido común para conducirse. Que sea justo, o sea que su conducta sea recta en acuerdo a la justicia de Dios. Que sea santo, o sea, apartado para Dios, apartado de los valores del mundo, un buen testigo de Jesucristo para la congregación y para el prójimo en general. Dueño de sí mismo. Una persona controlada, exhibiendo dominio propio aún en las circunstancias más demandantes o en situaciones de peligro, de conmoción, de eventos desastrosos, pues su confianza va a ser en Dios por sobre toda circunstancia. Para la iglesia primitiva, que sufrió desde sus inicios persecuciones, martirio, conmociones, como las que padeció el apóstol Pablo y las que sufrieron los demás apóstoles. El ser una persona controlada, con dominio propio, es una cualidad que produce estabilidad y confianza en los demás creyentes, pues pueden ver a sus ancianos reaccionar con confianza en el Señor Jesucristo en las ocasiones difíciles, demandantes. En el versículo 9, otra cualidad que aparece necesaria en el anciano que pastorea la iglesia es ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, como escribe Pablo. La enseñanza del anciano debe ser conforme a la sana doctrina, exponiendo la palabra de Dios con la consideración de todo el consejo de Dios, en armonía con las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. En la época que Pablo escribe a Tito o a su discípulo Timoteo, a las nacientes iglesias les tocaba vivir el asedio de falsos maestros itinerantes que enseñaban falsas doctrinas e introducían prácticas ajenas a las enseñanzas de Jesucristo y las epístolas de los apóstoles. Por esto, muchas veces Pablo y los demás apóstoles, como Juan, como Pedro, Santiago y Judas, hermanos del Señor, tuvieron que escribir epístolas a las iglesias para subsanar el daño
que esos falsos maestros ocasionaban. Y esta situación ha sido una constante a través de los siglos. La aparición de falsos maestros que enseñan cosas diferentes y contradictorias a las Sagradas Escrituras, a las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Hoy en día los ejemplos son de cierta connotación por la fácil transmisión de sus enseñanzas a través de los medios modernos de comunicación por internet, ya sea predicadores de la prosperidad material o del mal llamado nuevo movimiento apostólico, o los que proclaman un falso evangelio de fe carnal, humana, que hace creer a sus seguidores que sus declaraciones a viva voz tienen poder creador, y llevan a multitudes a seguir otro evangelio completamente distinto al de Jesucristo y al que enseñaran sus genuinos apóstoles. En su carta a Tito, el apóstol Pablo denuncia precisamente a los falsos maestros. Hay aún muchos obstinados, escribe, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, aludiendo a esos maestros judíos itinerantes que perturbaban a los nuevos convertidos. En el versículo 11 dice: a estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseguida Pablo pasa a citar un poeta cretense del siglo VI a.C., de nombre Epiménides, quien describe a sus paisanos de la siguiente manera. A partir del versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. En el versículo 13, este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, Pablo instruye a Tito acerca de ocasiones en que un anciano pastor o un supervisor de una iglesia habrá de exhortar duramente a personas de una congregación que están viviendo en forma contraria al camino de Jesucristo. Y obviamente no es algo agradable para un pastor. Pero hay que recordar que todos nosotros, como fieles seguidores del Señor, hemos de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, lo cual para algunos se les hace difícil, pues continúan viviendo con patrones de
de creencias y conductas que son del mundo, humanistas, que ponen la verdad de la palabra de Dios por debajo de sus opiniones y sentimientos. Y entonces, así con ese humanismo, evitan aborrecer lo que Dios aborrece. Para esto, el apóstol Pablo escribe con verdad la realidad de la vida de personas así que muchas veces forman parte de una iglesia. En los versículos 15 y 16 escribe: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy en día, esta clase de participantes en una congregación, que casi siempre son una pequeña minoría, son los que exhiben una actitud poco enseñable, un espíritu crítico hacia otros o incluso hacia su propia iglesia, siendo aquellos que ven el vaso medio vacío, con quejas que recuerdan el ejemplo que hay que evitar y que aparece en el pasaje del libro de Hebreos, en el capítulo 3, y que vamos a leer del versículo 7 al 19, y que describe esta clase de personas. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron
cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, que no haya en nadie de ustedes, en nadie de un miembro de una iglesia, ese corazón duro de incredulidad. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos la próxima semana. Amados, que el Señor los bendiga. Amén.